Mejor dicho, de preparar personas para que hagan diseño. Pero a su vez, este señor pasó de los pilares, quizás uno de los más importantes, el inicio de lo que va a ser posteriormente el movimiento moderno. Ya lo van a ver por qué. Si bien no se lo considera dentro del movimiento moderno, así se lo considera como el padre del movimiento moderno. Quiero que tengan en cuenta que en su estudio de arquitectura trabajaron arquitectos como Le Corbusier, como Gropius, como Mies van der Rohe. Trabajaron para acá. Le Corbusier trabajó un año para trabajo. Tomó muchas cosas de ver y vamos a ver después cuando vea Le Corbusier así. Tuvimos de ver algo, parece que algo le ha tomado Le Corbusier a ver. Y ahí va a ser un edificio, lo vamos a ver, un edificio muy importante, que es el edificio de una fábrica, la AEG, una fábrica de turbinas. Y ahí va a desarrollar todo un nuevo concepto con respecto a la forma de trabajo industrial, con respecto a la salubridad de las personas y con respecto a cómo debe ser eficiente un proceso industrial. Va a desarrollar lo que significa lo que nosotros conocemos como la producción en línea. Se empieza en un punto y se termina en otro punto en forma lineal. La turbina empieza a fabricarse acá y sale de otro lado también. Con lo cual, va a necesitar especializar a la gente para que haga ciertos trabajos. Después lo van a acusar de que el trabajo era alienante, porque lo único que hace un tipo era un tornillo. Se habían ajustado el tornillo, pasaba. En ese momento era muy importante generar un trabajo en línea porque era eficiente, rápido y bueno, lograba el objetivo de manera mucho más rápido, más veloz. También va a haber una discusión muy grande entre los arquitectos en ese periodo que van a discutir si es mejor el diseño industrial que el diseño artesanal. Van a haber peleas entre Henry van der Velde y Mathesius, que se peleaban por eso, que decían que yo tenía la silla industrial, el otro tenía la silla tipo y estaba la discusión, estaba el artesano que sienta la silla para sentarse, el otro discutía las sillas tipológicas, el otro discutía la silla de diseño, y el carpintero hacía la silla que nos sentamos. Una cosa bastante compleja, una discusión muy fuerte que hubo, que finalmente, después lo van a ver, terminó triunfando la industria, obviamente, por una cuestión de los
y también de plata. También de plata. Bueno, eso digamos el panorama que se ve en Alemania, pero para que vayan viendo, vayamos hablando, pero más o menos quería contar cómo era el panorama inicial de este texto de Alemania que vamos a ver y las fábricas que vamos a ver. Vamos a ver eso, el Deutsche Welle corresponde a lo que es la corriente del expresionismo alemán. El expresionismo alemán es una corriente que nació pictórica, por eso van a ver que no coinciden las fechas de los que mostrar los cuadros. Y después, creo que entendamos algo sobre lo que tiene. Ante un movimiento social importante, como es un cambio de paradigma social, un cambio de paradigma económico o político del país, lo primero que reacciona son las artes más fáciles de hacer, la literatura. No digo que sea fácil, pero las más rápidas que hacer, la literatura, la pintura y la escultura que son el último. No es que estamos dentro del proyecto, sino que es un proceso mucho más rápido. Entonces, eso genera que van a ver que no hay coincidencia en las fechas, pero no importa porque corresponde al mismo periodo. El cuerpo se encargaba de hacer estas cosas que ustedes ya conocen porque las han visto un montón de veces. Cuando ustedes en su casa debe haber teteras, o debe haber habido, o debe haber tenido alguien que ustedes conozcan, tenía teteras de ese tipo, casa de ese tipo, la tetera muy parecida a esa, bueno, ventiladores un poco viejos, pero había ventiladores de ese tipo. Y jarrones, yo poco un jarrón de estos, pensaban que un jarrón actual se lo acaban de hacer. Eso empezó a generar la Deutsche Welle cuando, ellos diseñaban estas cosas para que la industria las fabrique. No había, no empezó la industria a fabricarlas, pero ellos diseñaban estas cosas para darle lugar a digamos, una calidad. Te digo, como iniciar, porque la Deutsche Welle va a ser el que va a iniciar un proceso muy largo que va a terminar después en otra corriente, que ya la vamos a ver que la vamos a hacer. Por eso nos pusimos a hacer. Matesius, en esa época se hacían esas casas, miren lo que son las casas de esa época. O sea, imagínense que nosotros estamos saliendo del periodo de la Red House, ya hemos pasado todo el periodo de lo que sería el Art Nouveau, hemos pasado el periodo del Art Deco, y de repente en Alemania se empezaban a hacer el tipo de construcciones, techos muy empinados, obviamente por la nieve, construcciones muy al estilo más nórdico que al estilo más moderno. Esto es lo que hacía. Matesius hacía eso en unos años, 1906, después en 1912 y 1915. Entonces, esto es previo. Esa es la discusión que les comentaba entre Van der Velde, Matesius y el artesano. Y lean ahí lo que dicen que es de París. El artesano es el que hacía la silla de carpintero, es el que hacía la silla para sentarse. Claro, pero ¿por qué pasa esto? Porque el incipiente todavía no estaba fabricando cosas razonables, diseñadas, pensadas, digamos, de hacer algo bien hecho. Después, con otros procesos va a venir lo que va a ser la antropometría dedicada a la industria, digamos, cómo los arquitectos se van a fijar en las medidas humanas, en formas antropométricas para hacer una silla. Que lo presento a Peter Behrens. Nació en 1869, 68 y murió en 1940. Esta es la primera casa que hace Behrens, su casa. Y si yo vuelvo hacia atrás y muestro el proceso anterior, voy a decir, sí, estamos más o menos dentro de la misma temática. No hay mucha diferencia entre esto y lo que
decía anteriormente, estaba dentro del mismo proceso. Pero de repente le van a hacer un encargo, la EG, que es una nave para fabricar columnas. Es esta escala. Y él va a desarrollar ahí nuevos conceptos arquitectónicos. Por supuesto que se va a variar de tiempo. Acá no hay nada. Todo un proceso muy industrializado. Esa planta totalmente modular por razones obvias de usar la industria, o sea, usar racionalmente los elementos industriales. Yo fabrico una viga y todas las vigas son iguales. Entonces todas estas vigas que van apoyadas, todas estas columnas son iguales. No importa dónde las pongan, da lo mismo. Y va a generar lo que se llama la línea de montaje, esta línea. Entonces, digamos, el proceso empieza acá y termina allá. Y sobre el lateral, porque este sería la nave industrial, propiamente dicho, sobre este lateral, planta baja, el sótano, donde la planta baja también tiene un lateral, va a ser todo el apoyo de lo que hay fabricando. O sea, todos los talleres, todo lo que necesita la industria, todos los repuestos, todas las piezas van a estar de este lado y van a ir administrando en la medida que va pasando la línea de producción a la industria. O sea, está bien, te dirán, fácil, es un concepto nuevo. Esto no había. Antes la industria era bastante desordenada, desorganizada, con cierta hacinamiento de las personas que trabajaban, muy higiénicas. Bueno, acá va a cambiar mucho el sistema. Primero la línea de producción, después todo esta apoyatura elevada. Y arriba, planta superior, todo lo que serían las oficinas, talleres especializados en el mundo especial de trabajo. Mientras que la nave principal, ¿saben? Problema. No tengo puesto para que pueda. Este es el sótano, acá está la parte de producción, y acá está lo que es el apoyo a la producción y acá están las oficinas. Y va a inventar esto que ven acá, que es el puente global. Es un puente que va circulando por la parte superior de la estructura y va moviendo toda la maquinaria en el sentido longitudinal. Creo que han visto un montón de veces el puente global, en algún momento en el puente global. ¿Vieron el puente global otra vez? Fábrica de autos, sí, me imagino que he hecho una fábrica de autos. Acá está el puente global, varios. Bueno, así inventó la señora acá. Y fíjense la cubierta, totalmente metálica, con una claraboya central para la entrada de luz. Todo esto que ustedes ven, obviamente todas estas estructuras que ustedes ven son todas industriales, no son internacionalmente, primero como puente crudo, un puente muy pesado, una cosa que tiene que levantar un peso muy grande y necesita una estructura adicional muy importante, ¿no? ¿Está bien, no? Aquí, ahí está. Acá empieza el proceso, termina el otro apoyo, todo el lateral es el apoyo al cual yo me refiero. Y si vemos imágenes interiores, bueno, hoy ya no es una fábrica, obviamente, ya fue superada desde todo punto de vista, pero bueno, quedó este espacio que era esa calidad. No sé si notan algo, pero tienen que empezar a notar, chicos, si vieron esto. La unión, este punto de unión, que es el arco. ¿Lo ven? ¿Han hecho estructura ya? ¿Saben lo que es un arco triarticulado, no es cierto? El arco estático. Es el arco más estático que hay. Si nosotros le ponemos menos articulaciones, se convierte en isostático, y si le ponemos más articulaciones, se convierte en hiperestático. El triarticulado es el arco estático. ¿Cuál es un arco triarticulado? Vamos a ver las articulaciones. Esta es bien dura. Miren, ahora vamos a ver la articulación en la parte baja. Bueno, como les dije, grandes ventanales que dan a la calle para generar luz, techo de vidrio, o sea, había un ambiente de trabajo mucho más saludable.
por lo menos más higiénico, más limpio, procuraba de que esto se diera. Y todo lo lateral era el apoyo que necesitaba el inversor para que produciera. Posteriormente, la fábrica va a tomar otras características. Antes las fábricas eran lugares feos, opacos, oscuros, balcones. Para acá ya empieza a cambiar, toma otra expresión. Si bien, sí, para mí parecía una fábrica, pero para la época esto no parecía una fábrica. No era lo que estábamos acostumbrados a ver como fábrica. Y él fue un poco el que nos marcó el camino, es decir, esta es la imagen de la fábrica. A partir de ahí empezamos a hacer la fábrica. Quiero aclarar que esta fábrica competía con otro monstruo, la industria que era la Siemens. Yo la empresa del Siemens. ¿Van a escuchar algo? Bueno, apréndanselo, porque cuando vas a hacer una instalación eléctrica, las técnicas, las mejores técnicas son las Siemens. Lo más caro, sí, lo más caro. Aprendan eso, porque tienen técnicas Siemens, es lo mejor que pueden colocar en una obra. Siemens hace un montón de cosas, AEG, tampoco escucharon hablar de AEG, ¿no es cierto? Estos son chicos del centro. En mi época se vendían los taladros, AEG hace mucho tiempo se vendían los taladros, AEG compró un taladro, AEG era comprar el mejor taladro del mundo. Las herramientas AEG, si usted ve una herramienta AEG la puede comprar, cómprela. Es la mejor herramienta que hay en el mundo. En todo sentido, en el sentido económico, en el sentido práctico, en el sentido del uso, en el sentido de la realidad. ¿Estamos? Así cuando vean la herramienta AEG, cómprela. No duden. Pero el señor Ferrer no solamente era el encargado de la arquitectura, se hizo cargo de todo lo que sería la publicidad, de todo lo que es el marketing de la fábrica, y empezó a fabricar, a diseñar hasta los proyectos de publicidad de la fábrica. Se comprometió tanto con el tema fabril que prácticamente se convirtió en el empleado de la fábrica, trabajando casi 30 años, no solamente en la parte de electrónica, sino también en toda la parte de difusión, propaganda, marketing de la fábrica. El merchandising, todo hacía de la fábrica. Y esos son los folletos que de esta época, en donde se publicitaban distintos elementos que fabricaba la fábrica. Ahí está la articulación del piso. Miren lo que es el detalle, o sea, hay que diseñar una articulación, no hay que hacer una articulación, hay que diseñar una articulación. Por eso la palabra dice detalle. Porque hay que sentarse a pensar cómo hay que diseñar una articulación. Porque esta articulación está anterior, voy a volver. Ahí está la articulación. Esas vigas metálicas, que son las que luego sostienen el puente de grúa, voy a volver porque parece que ustedes no dan. Estas vigas metálicas que sostienen el puente de grúa, acá tienen la articulación y luego se articulan hacia arriba con los lados de la cosa. Y de vuelta, vuelven a articular acá abajo, podría articular. Pero no es la única obra que hizo Ferrer. Esta también hizo Ferrer. Después de la que hizo esta oficina para Manson. Y uno se sorprende porque dice, bueno, Ferrer pasó de hacer la fábrica de aquí a hacer esto. Me parece muy neoclásico, ¿no es cierto? Una estructura muy pesada, muy fuerte. Pero años después, hace esto. Y yo cuando digo esto, digo, papá, estamos en un poder. Empezamos a hacer modernos totalmente. Esta casa, también participamos de lo que fue
la exposición de la Deutsche Wehrmacht para que encuentre el arte de la industria. ¿Qué hicieron? En un lugar de Alemania, Stuttgart, en 1927, agarraron una zona y crearon un barrio. Y para hacer ese barrio llamaron a los mejores arquitectos que había en el momento. A todos. Peter Behrendt, Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, todos los que quieran. Señores, hagan viviendas. Algunos les tocó viviendas colectivas, otros les tocó viviendas individuales. Y todos desarrollaron en esta exposición toda la arquitectura que en ese momento ellos pensaban que tenía que ser para el mundo. Y su arquitectura era, acordémonos, estábamos en posguerra, en 1927, la guerra que terminó hace 8 años. No había plata. Entonces la arquitectura moderna va a proponer lo que ya proponía Adolf Loff, que ya vimos en las clases pasadas con Soledad. No hagamos ornato, nos libremos del ornato, busquemos la arquitectura simple, busquemos una arquitectura racional, una arquitectura que tenga mucho uso para las personas, pero con espacios que no sean lo suficientemente grandes ni lo suficientemente pequeños, justos. No podemos excedernos en tamaño como no queremos buscar. Tampoco podemos hacer plata de jardín para que la gente viva mal, pero no podemos hacer mucho. Tenemos que tratar de hacerlo justo. Eso es lo que vamos a hacer en esta exposición de arquitectura moderna en estudio. Bueno, si quieren ver un poco de arquitectos que trabajaron, si no, ya les voy contando. Este edificio, Mies van der Rohe. Sí, este edificio es de obra. Luego ya lo tienen la diapositiva mejor. No, está todo, pero ellos están acá. Ahí están todos. No sé si lo veo acá, están todos. Ahí está Mies van der Rohe. Acá está todo. Le Corbusier anda por ahí. Acá está Le Corbusier. Acá está Le Corbusier, acá está Carlos II de Le Corbusier. Walter Gropius hace estas dos, Walter Gropius. Están todos. Max Todt hace también edificios. Hans Jaron hace edificios acá. Peter Behrendt hace este edificio que estamos hablando. Bueno, ahí lo tienen todos. Bueno, algunas cosas todavía están, otras ya no están. Eso fue en 1927, imagínense dentro de 2 años aconteciendo. Algunas cosas todavía están, y otras cosas ya desaparecieron cuando las fui remodeladas, pero algunas cosas todavía quedan en pie. Esta es la vista aérea de la exposición. Acá está el edificio que tiene que llevar el otro director, se quedan por acá. Y vamos a ver un poquito de cada uno. Walter Gropius, miren la casa que hace Walter Gropius. Y después va a trabajar en la obra. Que después trabaja en la baja, después empieza con la baja. Ahora todavía no llegó a la baja, por eso, está trabajando. Walter Gropius va a generar una propuesta que es el espacio mínimo vital. O sea, empezó a medir los espacios necesarios para desarrollar la arquitectura. Un dormitorio tiene que tener tanto por tanto para que se desenvuelva perfectamente dos personas o una persona. Un baño, tal medida, porque el baño es individual. La cocina, tal medida, y así hizo todo en base a medidas mínimas indispensables. Le vuelvo a repetir, estábamos en posguerra, no había dinero, había que hacer muy eficientes las cosas y muy pequeñas, no pequeñas, sino lo suficientemente para desarrollar la vida. No podemos darnos el lujo de hacer más metros cuadrados. Entonces, Walter Gropius se preocupó por eso, el espacio mínimo vital. De hecho va a ser algo con Peter Behrendt. ¿Sí? Bruno Todt hace este edificio. Pues, como eran todos ya muy metidos en la hacer arquitectura moderna, ¿no? Muy metidos en eso. Y empieza la arquitectura a manifestarse de otra forma. Volumen puro, prácticamente blanco. Después venía Le Corbusier, que trae una clase de él
donde ya voy a poner otras cosas, pero Le Corbusier decía en una de sus frases que la arquitectura es el maravilloso y fantástico juego de los volúmenes por la luz. Bueno, un poco sobre eso está re. Peter Behrens hace este edificio. Este es el edificio de Behrens. Y que les mostré es este. Es un complejo de viviendas, es 12 departamentos tiene este edificio. Como verán, volúmenes puros, ángulos muy marcados, no hay molduras prácticamente, cero. Pero sí tiene techo con Tiene techo con pendiente, sí tiene techo con pendiente, eso sí. Pero bueno, acá hay otra imagen de lo que es. ¿Quieren que vuelva para atrás para ver qué es lo que se ve? Como viene como evoluciona de él. ¿Se acuerdan de lo que nos mostré? Le Corbusier hace eso. Y te llenar esto. Primo. Le Corbusier, ¿saben cómo se llamaba? ¿No? El nombre de Le Corbusier es un apodo, claro, no lo he visto, significa Le Corbusier. ¿Saben cómo se llamaba Le Corbusier? Charles Edward Jeanneret. Primo de Pierre Jeanneret. Charles Edward Jeanneret se llamaba Le Corbusier. Le Corbusier es el apodo. Bueno, pero acá ya empezamos a ver cosas de Le Corbusier. Ya no les voy a contar porque no voy a estudiar la clase de Le Corbusier, pero esto es Le Corbusier. Walter Gropius, posteriormente, ya estamos hablando de un poquito antes, también le encargan una fábrica de zapatos, las Fagos, fabricaban zapatos. No hace con algo con ello. Y fíjense la imagen que nos había dejado Peter Behrens, miren en la fábrica de Walter Gropius. Es una imagen similar, evolucionada, de otro punto de vista, pero con el mismo criterio, trabajo lineal. El zapato empezaba a trabajar hacia acá y terminaba allá. De nuevo, vuelve a aparecer la imagen fabril. Hoy nosotros esto reconocemos como una fábrica, pero porque la imagen nos la dieron ellos. Nosotros, la gente de ese momento no reconocía esto como fábrica, tenía que decir, es una fábrica. Esta es la parte productiva, esta es la parte de oficina, no, está todo armado. Ahora vamos a ver el proyecto. Este es el proyecto, abajo. Acá está, ¿ven? Esta es la parte fabril, esta es la parte de oficina. Ahí vemos la planta del edificio, la vista aérea. Esto es lo que va a ser, esta es la fábrica, esto es lo que va a ser. Vemos una imagen lateral de lo que es el establecimiento fabril. Este es el edificio de oficina. Y bueno, como dice la leyenda, es el origen. Esta fábrica, la EG y esta fábrica dieron origen a lo que fue la arquitectura. Empezamos a ver que la industria empieza a tomar esta imagen. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Aún así, son cuerpos muy puros, volúmenes prácticamente desprovistos de moldura, muy acristalado por la cuestión de luminosidad, pero siempre buscando esta especie de imagen volumétrica en el edificio, volumétrica en forma de movimiento, ¿no? Interiormente, la fábrica era así, con techos en jet, esos techos en jet que de un lado entra la luz y del otro lado no, y ahí estaba todo lo que es el trabajo para hacer los zapatos. Ahí están los moldes. Están los moldes de cómo se fabricaban los zapatos y bueno. Pero bueno, ya ven otra higiene, otra imagen, la fábrica ya no es ese lugar de hacinado, donde tienen que trabajar en forma incómoda, bastante insalubre, ¿no? Esta es la nave de producción. Y acá vemos la doble imagen. Así era antes, bueno, hoy así. Pero esta
esa imagen que ven hoy, por supuesto, muy evolucionada con toda la tecnología que tenemos hoy en día, es lo que esta gente empezó a darle origen, empezó a darle forma a partir de desarrollar el trabajo de la fabricación en línea y de que la gente trabaja en forma higiénica, que las fábricas sean limpias, etcétera, etcétera. De esta imagen patética de lo que era una fábrica antes de que esta gente se empiece a preocupar, a lo que es hoy, en el medio están estas. Y ese expresionismo, pues, Ernest Kirchner hace la Torre Roja, ahí está la foto de la Torre Roja y él la empieza a marcar de una forma casi exagerada, fuerte, con mucha imagen, mucha carga, digamos, narrativa, lo que fue la pintura del expresionismo alemán. Ahí está él y su autorretrato al lado. Mira lo que era el retrato como era militar. Imágenes muy fuertes. Por ejemplo, la puerta de Brandenburgo, pintada también por él. La puerta de Brandenburgo, le digo, es esta. Esa es la puerta de Brandenburgo real, esta es la pintura. Mucha fuerza, mucha carga emotiva de la puerta, como exagerando el contenido de lo que significa la puerta de Brandenburgo, que es simplemente esto. O sea, la puerta de Brandenburgo, si ustedes saben la historia, la puerta de Brandenburgo se separaron los dos alemanes. En esta instancia, después de la Primera Guerra Mundial, hay unificación de la Alemania y después de la Segunda Guerra Mundial se vuelven a separar las Alemanías. Hoy están unificadas nuevamente. Esta puerta era la que separaba, por acá pasaba, empezó a pasar por acá el muro de Berlín, que separaba las Alemanías. Y una de las obras más famosas es el grito de Edvard Munch. Tiene una persona que está alterada, gritando. Es una de las obras más famosas que veo de película, el expresionista, el grito de Edvard Munch. Tengo un examen. Tengo que entrar en un examen. En la exposición de Alemania, de Colombia en 1914, va a desarrollar el pabellón del Deutsche Welle y empieza a hacer algo distinto. Todo lo que ustedes ven ahí está armado con cristal, es una cúpula de vidrio. Obviamente que para poder hacer esa cúpula de vidrio, esos cristales, yo no puedo hacerlo de forma artesanal, tengo que recurrir a no me queda otra. Él va a exponer estas. Este es un extracto de un ensayo que dice que la belleza de la tierra, la trayectoria del cristal impone por qué, se están imponiendo un poco que ya empiezan a aparecer otro tipo de elementos arquitectónicos, elementos constructivos para desarrollar la arquitectura, como por ejemplo el cristal, como un montón de cosas. Esto le da una manera. Miren esta frase. Sería como si la tierra se vistiera de diademas y de brillantes esmaltes, decía. Pero no todos tenemos las condiciones climáticas para Sí, hacer esa estaba arquitectura. muy poético, no sé. Realmente el pabellón. Un pabellón simple, hecho en base a un cúpulo de cristal, un pabellón circular. Vamos a ver fotos. Y el corte del pabellón. ¿Sigue existiendo? No. Desarmado. Eran pabellones para la exposición que después se desarmaron. Después te voy a contar qué pasó con algo. Esa es la parte interna, el nivel superior, de una escalera que subía cuando llegábamos un pabellón de exposición. ¿Qué se exponían ahí? Todo lo que habían fabricado. Herramientas, máquinas. Esa es la escalera. No, esta es la escalera. Ahí está la escalera. Va. Estos son los otros niveles. Hans Wesling va a ser un teatro de Berlín, en Alemania, también basándose en el nivel del expresionismo. Exteriormente, ¿qué es un teatro? Una gran caja, cerrada. Una caja donde no tiene que haber mucha iluminación, obviamente, porque el teatro tiene que estar más bien
tratado acústicamente con menciones de ciencia artificial. Bueno, esta es la caja. Pero bueno, darle una decoración a la caja con algunos árboles, darle algunas formas muy particulares. De hecho, por supuesto, ahí está. Fue demolido. En 1983 un poco lo demolido. Estas son las plantas del teatro. Una planta simple. Primero planta de acceso a esto y luego se llevaba por la escalera. La escalera se subía todas las plantas. Ustedes miren lo que era la decoración interior. Todo lo que ven ahí, hecho obviamente es yeso, con un trabajo impresionante de cielo raso y de lo que son las columnas, porque esta columna se va transformando en esta especie de, no sé cómo llamarle, de estalactitas que vienen cayendo, más o menos una cosa medio rara, extraña. Esos son el escenario. El escenario son escenarios que están las butacas. Miren lo que es el raso. No se ve la derecha ni queda la cabeza, pero. ¿Por qué no? Porque ya eran viejos, son como obsoletos. Aparte, muchas de estas obras sufrieron mucho de la salud. Por ejemplo, no les conté, pero en la colonia de Westmarket, como hace un rato, muchas casas se demolieron por qué? Por bombardear. Ah, por Sí, bombardear muchas casas. Esta es la maqueta. Esa no es la foto real. Bueno, esa era la columna, fíjense cómo era el dibujo de una columna, el dibujo de la columna y cómo era la columna. No lo creo que la columna fuese un poco más fina, digamos, que siempre pudieron dar lo que hacemos hoy. Estos eran los pasillos internos. Miren lo que era nuestro look. Otro arquitecto es Eric Mendelssohn, que va a ser la Torre Einstein, y acá sí hay mucho expresionismo, mucho formalismo. Para mí esta torre es la que, con este arquitecto, es la que inicia el formalismo en la arquitectura. Entonces es muy formal, tremendamente formal. Una torre, un observatorio, de arriba un observatorio. Una torre para crear un observatorio, nada más. Y miren lo que es el detalle de la expresión de esa torre. Es muy expresiva. La torre está acá en este conjunto, allá arriba, en este gran conjunto de un montón de elementos de observación, un gran observatorio. Y ahí está la torre. Eric Mendelssohn, el que hace esto, me parece fantástico. Y después, bueno, una serie de imágenes, de proyectos imaginarios que hubo durante la Primera Guerra Mundial, de hacer ciertas cosas bastante particulares y raras, y en eso sale la torre. Este bosquejo que hace Mendelssohn, y de ahí surge la torre. Ahí tienen la planta de la torre y un golpe de la torre como gran observatorio, pero arriba está el telescopio. Y acá abajo está todo lo que es de oficina y trabajo en el telescopio. Debemos ver una sección, y ahí están las escaleras que van subiendo hasta esta escalera que está en el centro, que va subiendo hasta el observatorio que está en el piso. Algunos detalles interiores. Miren los escalones de esa escalera. Miren lo que hay en la oficina, dentro de la torre está. El escritorio era raro, porque el escritorio para tomar la torre había que quebrarlo, no entraba en la curva. Imágenes del inicio de la escalera con las ventanas. Ahí está el telescopio este, ahí está el telescopio, y estas son las salas de reuniones y oficinas que hay en la parte más baja. Bien, ahí tengo que terminar, no puedo seguir. Antes ya son muy rápido de lo que fue, tengo que dar la segunda parte, pero bueno, para que la parte. ¿Qué exige el proyecto moderno? No, impresionismo. Sí, es la segunda parte. ¿Cómo? Para mí el formalismo, la gente que hace algo formal,
Gracias.